Vamos a hablar de las estrategias que tienen que implantar las empresas en momentos de adversidad, en momentos pues claves como con el COVID o sobre todo con el post-COVID, que evidentemente se tienen que ir cambiando los ritmos de las tomas de decisiones. Para ello, me gustaría hacer una introducción de qué es lo que está pasando en estos momentos en el mundo real, en la realidad de los negocios, ¿no? Hay unos cierres temporales o desgraciadamente totales de los negocios. ¿Por qué? Pues por falta de tesorería provocada por la inexistencia de facturación. Hay regulación de plantillas a través de ERTEs y sobre todo pues a través de ERES. Pérdida de clientes que en estos momentos y en momentos de confinamiento han empezado a comprar más de forma virtual y lo que han visto pues es que es mucho más cómodo en determinadas situaciones. Que crece el endeudamiento pues ante necesidades de pagar alquileres, de pagar suministros, de vencimiento de los pagos de proveedores, y luego pues el estocaje pues ha quedado en la estantería o no está saliendo con la rapidez que se pretendía. ¿Qué más pasa a las empresas? Pues hay un alto endeudamiento, o sea, hay necesidades de aumentar el endeudamiento para financiar pues el circulante, y se ha puesto en marcha una serie de líneas de financiación ICO, que son líneas a largo plazo, en muchos casos con carencias, y que lo que están haciendo es financiar el circulante. ¿Qué están las empresas consiguiendo con esto en cuanto a su balance? Pues que mejoran su fondo de maniobra, porque el endeudamiento es a largo plazo, pero por otro lado, lo que están es dando una peor imagen en la central informativa de riesgos del Banco de España, porque el endeudamiento ha subido mucho. Y otra cosa que está pasando es que de aquí unos meses, pues cuando las carencias terminen, pues habrá una mayor exigibilidad de pago de las cuotas de los préstamos, con un futuro que se intuye que será incierto. También está pasando que hay frenada de inversiones y de crecimiento, porque claro, antes de la pandemia, las empresas, bueno, pues algunas estaban empezando a plantear inversiones, estaban planteando con optimismo pues la marcha de su negocio que iba mejor. Todo esto lo ha frenado. Las inversiones previstas para ser más competitivos han quedado paradas. El cambio tecnológico se ha afrontado en muchos casos por obligación, pero sin planificación, y al ser una crisis mundial, pues también está afectando a las exportaciones y a las importaciones en cuanto a plazos de entrega y en cuanto a accesibilidad al producto. Y sobre todo, lo que más me preocupa es el clima humano y el clima empresarial, ¿no? El empresario ha pasado de una situación de un cierto optimismo a una situación cuyo único objetivo a veces es el subsistir. Claro, cuando los empleados de una empresa empiezan a ver ERTEs, empiezan a ver ERES en las empresas de al lado, empiezan a leer o a ver las noticias en televisión, lo que hacen es preocuparse, y la preocupación te lleva a una falta de motivación o sobre todo al miedo, que sería uno de los puntos que bloquean la eficacia. Este sería un tema a tener muy en cuenta. Y lo que está claro es que hay un menor poder adquisitivo porque los gastos fijos de las familias se mantienen, pero probablemente si estás en ERTES no cobras exactamente el 100% del sueldo. Si has ido al paro, pues imagínate el drama familiar que se puede producir. Y por otro lado, pues si tú estás trabajando a nivel que eres un comercial y tienes un bonus a final de año, probablemente el bonus será mucho más bajo, y todo esto genera una serie de inestabilidad, de incertidumbre y de temores. Entonces, lo primero que yo quiero exponer es un tema actitudinal. Vamos a pasar por la actitud para emprender estrategias. Y plantémonos cómo vemos el vaso. ¿Lleno? ¿Lo vemos vacío? En el desierto no hay agua. O sea, no lo sé. O sea, yo creo que hemos de intentar ser optimistas, pero ser optimistas realistas. De alguna forma hemos de intentar ver ante la adversidad oportunidades, porque se abren nuevos horizontes. ¿Por qué se abren nuevos horizontes? Pues porque de alguna forma lo que ha pasado es que muchas empresas de la competencia han cerrado, o muchas empresas de la competencia han abaratado costes, han reducido plantillas y son menos competitivas. Por tanto, ante una crisis, la que sea, pues los horizontes progresan y se abren nuevas oportunidades. Y estamos en una era
que las oportunidades se generan, que estamos de la revolución 4.0 a la 5.0 y, oye, la existencia de robots, la impresión digital, la nube, los drones, la inteligencia artificial, el Big Data, las redes sociales, la conectividad al móvil. Es decir, hay una serie de temas que hemos de estar inmersos en ellos, los hemos de asimilar y hemos de tener las empresas preparadas para afrontar pues esta revolución, pero actual, no es la revolución del futuro. Claro, estamos ya en una generación empresarial de cambios disruptivos. Rompen los hábitos y rompen el cambio. De alguna forma hay que gestionar el cambio. Yo ahí he puesto un cuadro que va de la ciencia ficción a lo que es la realidad, ¿no? En 5 años lo que veremos son camiones sin conductor, si no antes, ¿eh? En 10 años, pues si los gobiernos se comportan, pues puede haber una erradicación del hambre en el mundo y de alguna forma pues el tema sanitario puede mejorar. Y en 20 años pues no habrán monedas físicas. En 20 años probablemente tengamos el móvil integrado en el organismo, en el cuerpo, ¿no? Y la inteligencia artificial permitirá pues que los robots convivan con nosotros. ¿Y esto cómo lo veis? ¿Veis una oportunidad? ¿Veis una amenaza? Yo lo veo como una realidad. De alguna forma a veces tendremos a lo mejor que ahorrar para comprarnos un robot que trabaje para nosotros y nosotros hacer un rendimiento porque a lo mejor pues no habrán oportunidades de trabajo físico. Claro, Einstein decía que si seguimos haciendo lo que habitualmente hacemos, seguiremos obteniendo lo mismo. Yo pues me voy a permitir tachar esta frase, porque esta frase evidentemente tiene mucha razón, pero en estos momentos, si seguimos haciendo lo de siempre, obtendremos muchísimo menos. Y este es un factor a tener muy en cuenta en la economía mundial y en la vida personal. Las empresas buscan capital humano, se les llena la boca hablando de que quieren capital humano, pero no nos engañemos. Las empresas lo que buscan son humanos que aporten capital. Las empresas buscan personas que aporten valor a la cuenta de resultados. No tanto el concepto de quiero fichar personas, no. Quiero fichar personas para que rentabilicen mi organización y para que ellos se ganen mejor la vida, porque la empresa se ganará mejor la vida. Por tanto, toda persona que incorporemos en una empresa que no va a aportar valor a la cuenta de resultados es una persona que fácilmente puede ser sustituida por una máquina. Esta fue una felicitación que yo hice en 2014, que eran momentos de bastante, aunque se había superado en buena parte o en parte la crisis del 2008 o 2009, yo creo que estábamos aún en esta parte actitudinal del no puedo, ¿no? Y yo pues se me ocurrió felicitar las fiestas diciendo no pienses en tus limitaciones, cree en tus posibilidades. Porque es muy fácil poner barreras al no puedo cuando tienes muchas posibilidades de poder. Y entonces aquí hay que tener esta fuerza, ¿no? ¿Qué decía John Powell? Pues decía que para vivir plenamente debemos aprender a utilizar los bienes materiales y querer a las personas, en lugar de querer a los bienes materiales y utilizar a las personas. Una frase que yo tengo favorita, que me gusta muchísimo, tengo un hashtag en Twitter que habla de esta frase, es optimismo inspirador. El optimismo se inspira, se expira, se respira y se transpira. Entonces, ante situaciones las que sean, de incertidumbre sobre todo, momentos malos, es mucho más fácil inspirar pesimismo, pero a veces la soledad del líder es que el pesimismo se lo queda para él y transmite optimismo a los demás. ¿Por qué? Porque es muy fácil engancharse al pesimismo, es muy fácil someterte al muro de las lamentaciones y lo que tenemos que inspirarnos todos en equipo es este optimismo siendo realistas. No podemos ser un optimismo en el que de alguna manera pues no toquemos de pies al suelo, ¿no? Hay nuevos hábitos de consumo. Lo digo para diseñar estrategias probablemente diferentes. Las personas cada vez son más longevas, cada vez tienen actividades más años, actividades profesionales y cada vez intentan, cuando son mayores, si lo permite la pandemia y otros problemas adversos, disfrutar más de la vida.
y las personas también están más preparadas. Esto está claro. Todo esto cambia los hábitos de consumo. En un estudio que se hizo una encuesta a 600 ejecutivos y 10.000 consumidores de 10 países, pues salieron estos resultados, ¿no? Los consumidores están cada día más conectados. Esto es una evidencia en Internet, correo electrónico. ¿Cuántas horas pasamos contestando correos electrónicos al día, ¿no? Interacción en redes sociales. Consumen o tienen la posibilidad de consumir durante las 24 horas. Te puedes levantar a las 3 de la madrugada y conectarte en Amazon y hacer una compra, ¿no? Y contactan con las empresas de forma directa, es decir, puedes dar opinión a las empresas y habitualmente la empresa que es responsable te contesta, es decir, y le estás aportando también valor para que cambie. Estos serían puntos que estamos claramente inmersos en ellos, ¿no? Los consumidores son cada vez más independientes, es decir, toman las decisiones por sí mismos, claramente, piden productos ad hoc, o sea, les interesa que sean productos no estandarizados, sino esto lo quiero para mí, y tienen predisposición a comprar artículos de segunda mano también, es decir, que no les duele porque hay redes de venta de segunda mano de buena calidad. Tienden a ser más cooperativos, comparten bienes de inversión, comparten vehículos, comparten espacios de oficinas, coworking, los bienes de inversión, pues oye, hay intercambio de apartamentos entre personas y el consumo es cada vez más responsable. ¿Por qué? Porque hay más mentalidad medioambiental, ¿no? Precio justo, kilómetro cero, salud, el tema del medio ambiente es muy importante. El 30% de los consumidores se preocupan por la dimensión social de sus decisiones de compra. Y claro, cuando hablamos de temas sociales, de temas medioambientales, lo que también preocupa es el concepto del compromiso, pero sobre todo de la ética. Vemos en nuestro entorno social una serie de modelos con que la ética no se practica adecuadamente, ¿no? Y claro, a veces la falta de ética está tomando visos de normalidad en determinados entornos, ¿no? Es decir, se perdona la falta de ética. Y esto pues es algo que a mí me gustaría potenciar en esta sesión. O sea, aquí os he puesto una imagen del capitán Edward Smith, el capitán del Titanic, pues que se hundió pues con el barco y con los músicos y fue el último en hundirse. Luego al lado os pongo a Francesco Schettino, el capitán del Costa Concordia, que se fue en la primera barca que encontró y dejó a todo el mundo colgado. Y al final, pues la gente hasta le reía la gracia, ¿no? Cuando es una falta total de responsabilidad y de ética. Y es importante el tema ético. También es importante la aptitud y la actitud. Yo cuando selecciono a una persona, lo primero que miro es que sea una buena persona. Lo primero que miro es que tenga una buena actitud. Lo primero que interesa a las empresas es personas con actitud positiva y que tengan ganas de aprender. Porque después de la actitud con C viene la aptitud con B. Si una persona no está suficientemente preparada, ya la formaremos, ¿no? Por tanto, fijaros que a veces a las personas se las contrata por su currículum, se las contrata por sus másters, se las contrata por su aptitud y luego a veces son incapaces de saber trabajar en equipo, de saber compartir y de intentar tener un foco de compromiso con la empresa, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es un tema de reflexión para afrontar estrategias empresariales. Otro tema en estos momentos que a mí me preocupa muchísimo es la gestión del cambio. A nadie nos gusta cambiar, a nadie nos gusta cambiar. Los cambios, ¿quién los marca? Pues el mercado, el cliente, es decir, a veces no hay que saber vender, a veces hay que saber escuchar porque el cliente te dirá cómo venderle. Y a lo mejor esto te representa un cambio organizacional, un cambio tecnológico. Y la gente no estamos preparados para cambiar. El problema es que los cambios vienen de una forma muy rápida y lo que hacemos ahora, de aquí 2 años, habrá pasado de moda. Habrán salido nuevos sistemas de procesos, nuevas fórmulas y de alguna forma nuevos temas organizativos en los que tengamos que cambiar. Y las empresas están llenas de elefantes. Es decir, hay una fábula de Bucay, que seguro que muchos la conocéis, y es que explica por qué un elefante paquidermo, un elefante con un peso de toneladas, pues está atado a una estaca muy pequeña con una cadena muy estrechita, muy fina,
y no se suelta, ¿no? Y Bucay dices que de pequeño lo intentó y no lo consiguió. Y desde entonces, como tienen tanta memoria, no lo ha probado nunca más. Entonces, las empresas, ante esta situación actual y ante la situación de futuro, no pueden tener personas con esta mentalidad. No, esto siempre se ha hecho así. Y la frase fatídica que a mí pues me pone los pelos de punta, que es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por tanto, evidentemente hay que intentar que las empresas, estas personas que son elefantes en potencia, cambien su mentalidad, porque esto no puede continuar, porque todo va a cambiar y muchísimo, y está cambiando. Entonces, nosotros hemos de generar entornos de creatividad en las empresas. Hemos de generar entornos de innovación, ¿no? La creatividad te lleva a la innovación y la innovación te lleva a la competitividad. De alguna forma, si a ti te viene una persona con una idea, no ganamos nada diciéndole que esto es una mala idea o esto es una tontería, porque no tendrá más ideas. Y los mejores inventos salen de las peores ideas. Y al final creemos un entorno, un ambiente de personas creativas, estimulemos esta creatividad, innovar va a aportarnos el valor diferencial. Y a veces el que no es especialista en innovación es el líder. A lo mejor el que puede innovar es la última persona que ha entrado en la organización. Y por tanto hemos de escuchar a todos, pero les hemos de generar un camino para que tengan ideas y las aporten con valentía. Y otro camino para que asuman riesgos. Yo entiendo que hoy día, si nosotros permitimos riesgos, y los vamos a entrecomillar, riesgos de alguna forma que no sean excesivamente lesivos, pues no pasa nada. O sea, del error aprendemos también a nuevos procesos y nuevos sistemas. La evidencia es que el que no se adapte no va a sobrevivir, porque hay un cambio económico, social preocupante. Y voy a poner una relación de los elementos de éxito de las empresas para después también decir los elementos de fracaso, ¿no? Los factores de fracaso. El elemento de éxito de las empresas está mucho en las personas. Una empresa se compone de las personas que trabajan en ella. No es una marca solamente, no es un edificio, no es una tecnología, son las personas. Si las personas están motivadas, la empresa funcionará. Si las personas están desmotivadas, la empresa no funcionará. Y para ello el empresario, el carácter del empresario debe ser motivador. Si yo exijo como empresario compromiso, lo que tengo es que dar compromiso. Si yo exijo ejemplaridad, lo que tengo es que dar es ejemplo. Es decir, el carácter empresarial fomenta la cualidad positiva de las personas y de los profesionales. Es importante tener productos de éxito. O sea, hemos de intentar tener algún producto que tenga poca competencia. Esto es uno de los puntos a tener en cuenta, porque si tú tienes productos parecidos a los de la competencia o iguales, has de luchar por precio o por servicio. Por tanto, has de intentar tener buenos productos y productos de éxito. No que te guste a ti, sino que guste al mercado, que es lo importante. Hay de hacer una buena investigación de mercado para saber si esto va a gustar al final al cliente. Tener una buena situación financiera es importante. O sea, España está llena de empresas pobres con empresarios ricos. O sea, hay muchos empresarios que cuando todo ha ido bien han repartido excesivo dividendo. Están en su derecho de repartir beneficios, solo faltaría. Pero realmente tienes que ser conservador para los momentos malos como estos que estamos ahora y los que pueden llegar a venir, porque las crisis son cíclicas, o sea, van llegando, van pasando, van volviendo, y a partir de ahí, si tú tienes una buena situación financiera, es decir, has hecho una buena hucha con las reservas, es decir, no has repartido excesivo dividendo, pues lo que haces es que puedes tener una política adecuada y, por otro lado, no depender del sector financiero o de otros sectores que te presten dinero, ¿no? Es clave el factor humano en la empresa y también es clave optimizar la producción, que a veces es externalizando procesos, a veces es no produciendo y comprando fuera. Es decir, optimizar los procesos de producción y dominar las situaciones de la producción. Claro, ¿cuáles son las causas de fracaso de las empresas?
Cuando una empresa puede ir mal, cuando da demasiado crédito a los clientes y los clientes impagan sus compromisos. Esto puede pasar en momentos de que tienes hambre para vender y no estructuras suficientemente un análisis de riesgos de tus empresas. También hay empresas, compañías de caución que lo que hacen es garantizarte el cobro parcialmente de tus clientes. Otro factor de fracaso de las empresas es tener excesivas existencias con unos niveles muy altos. Es decir, las existencias deberían salir de la estantería antes del pago al proveedor. Por tanto, es importante el hecho de controlar muy bien la gestión de stocks sin caer en la rotura del stock, que es decir, no te puedo servir porque no tengo. Claro, si nosotros estamos comprando en países asiáticos, evidentemente no podemos comprar cajitas pequeñas, hemos de comprar containers y hemos de tener la suficiente visión para que esta existencia pueda salir ya no antes de pagar la factura del proveedor, porque en los países asiáticos se paga al contado, sino buscar la financiación adecuada para poder soportar la estantería en el almacén, lo que sería la existencia en el almacén. Crecer con demasiada rapidez. Yo esto a veces le llamo morir de éxito. ¿Es bueno crecer? Claro que es bueno crecer, pero si tú creces muy rápido y paralelamente no regulas la financiación, ya sea propia o ya sea externa, lo que puedes es quedar ahogado. Este sería un punto de que el crecimiento se tiene que regular con los recursos económicos que representa el crecimiento, porque vas a tener más existencias, porque a lo mejor cobras más tarde, porque a lo mejor resulta que tu periodo de maduración empeora con el crecimiento. El decalaje de ingresos, de cobros y pagos. Es decir, si yo cobro a 90 días y pago a 30 días, pues tengo un decalaje de 60 días, que esto se soluciona con financiación bancaria, pero lo que está claro es que intentar regular esta diferencia de cobros y pagos. Excesivo endeudamiento en compras, sobre todo a largo plazo. Es decir, el hecho de plantearte en comprar una máquina para afrontar un proyecto, he de pensar si esta máquina se rentabilizará no con un proyecto, sino con todos los proyectos que luego sigan para rentabilizarla. Por tanto, cuidado con un endeudamiento a largo plazo de bienes que a lo mejor en un momento determinado quedarían parados y no les sacaríamos el jugo. El excesivo endeudamiento bancario y que la banca me exija la devolución en momentos que yo no puedo. Sobre todo estoy hablando de endeudamientos a corto plazo como con cuentas de crédito. Si tengo una empresa de carácter auxiliar o subsidiario, es decir, si yo tengo una empresa de artes gráficas, una empresa de embalajes, pues evidentemente de alguna forma he de competir por precio. No tengo un peso específico dentro de la organización empresarial, no soy un proveedor de materias primas. Entonces ahí puedo tener un problema de que sea poco importante para mis clientes. Y luego la carencia de preparación y experiencia de los directivos. O sea, si el directivo, y esto pues hablo cuando tienes que emprender un negocio, ¿no? Si tienes que emprender un negocio y no estás suficientemente preparado, o contratas a alguien que lo esté y no repares en gastos, o no lo hagas, porque al final los negocios no salen bien por ciencia infusa. Es decir, los negocios salen bien porque hay una preparación detrás. Y si el propietario no está suficientemente preparado o los socios no están suficientemente preparados, se han de rodear de personas que tienen adelante este tema, pero para no tener una dependencia funcional, los tendrán que hacer socios en poco tiempo. Por tanto, cuando yo decía el tema de los productos, hemos de intentar ser los mejores en algo. O sea, es decir, es analizar lo que tú haces, analizar lo que hace la competencia, intentar ver tú cómo te diferencias en algún producto específico. No puedes tener un buen futuro si estás siempre mirando por el retrovisor, si estás pensando en el pasado. Has de erradicar los conceptos del pasado que ya no nos sirven y pensar en cómo afrontaré el futuro. Y para tener ideas innovadoras hay que deshacerse de las antiguas. Hemos de erradicar aquel concepto que yo decía del elefante, del que esto siempre se ha hecho así. Has de saber dónde vas para elegir el camino. Es decir, no puedo ir dando palos de ciego. Evidentemente que me puedo equivocar. Evidentemente que tendré muchas dudas para elegir el camino adecuado, pero he de buscar y planificar una estrategia adecuada con mentalidad de medio o largo plazo. Es decir, una empresa se ha de dirigir
con dos tipos de gafas. Las gafas de ver de cerca y las gafas de ver de lejos. Las gafas de ver de cerca es el control de gestión, es saber cómo está yendo la compañía, es preocuparte por los cobros y pagos, es preocuparte por las ventas de hoy. Pero las gafas de ver de lejos es para diseñar una estrategia y el empresario tiene que tener estos dos tipos de gafas. Y si no los tiene, pues porque sus habilidades, sus aptitudes no lo permiten y a lo mejor es una persona más de corto plazo, pues tiene que contratar a alguien que tenga visión estratégica y viceversa. Si tiene una muy buena visión estratégica, tiene que contratar a alguien que le cuide de alguna manera la situación del día a día. Pero para ello yo he de elegir el camino. Y para elegir el camino de salir al balcón, he de ver lo que pasa ahí fuera y he de buscar las alternativas adecuadas. Reinvéntate aunque todo vaya bien. Porque lo que hoy va bien, mañana puede dejar de ser bueno. La clave está en que la competencia no duerme. Además, la competencia en el mundo, porque estamos en una globalización, está a las 24 horas despiertas. Por tanto, oye, hay que pensar en la reinvención ligando los entornos, como decíamos, de creatividad. Y al final yo quiero concluir con una expresión, con una palabra que es mi palabra favorita, que es superación. Yo, si la analizáis, veréis que es una palabra, para mí, la más bonita del castellano. Es una palabra de 10 letras. Es una palabra que ninguna letra es igual. Es una de las pocas palabras que tienen las 5 vocales. Y para mí es una palabra que dice muchas cosas, ¿no? Desde superacción hasta intentar superar las adversidades. Y ahora, evidentemente, nos toca superarnos ante la incertidumbre y ante las adversidades que se nos presentan.